Buenas noches. Comenzamos el programa hablando de educación. Cientos de estudiantes de secundaria y universidad se han manifestado hoy contra la LOMCE en la segunda jornada de huelga. Por otra parte, las entidades sociales piden a la DGA que flexibilice los criterios de las becas de comedor y la universidad reclama que se aborde el nuevo plan de financiación. Analizaremos con nuestros invitados estas cuestiones y también la decisión de Alemania de echar a los inmigrantes que no logren un empleo en 6 meses. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. José Ramón Colel, de Fundación Educatraffic. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Lola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de educación. Hay varios frentes abiertos. Decíamos que hoy se han vuelto a manifestar los estudiantes de educación secundaria y de universidad en Zaragoza, alrededor de 1 millar. En Madrid también ha habido barricadas, incluso ayer se detuvieron a unos 50 por algunos disturbios en la universidad. Protestan contra la nueva ley de educación. También eso es lo en cuanto a la jornada de huelga de los estudiantes. Por otra parte, la universidad ayer celebraba San Braulio, su patrón, con el tema de la financiación, la cuestión de la financiación encima de la mesa. Y por otra parte, decíamos, las entidades sociales piden a la DGA que esos criterios de renta para las becas de comedor se amplíen. Por la situación de las familias ha cambiado bastante y están desfasadas. Bueno, vamos a entrar poco a poco a valorar cada uno de estos temas. Parece que hay malestar, Emilio, en general en la educación en todos los niveles. Hay malestar en general en toda la sociedad y yo estaba esperando que alguna de las cosas que aprueba el gobierno que salieran a manifestarse, pues Botín, González, Villarmir, Florentino Pérez, que salieran a manifestarse porque se aprobaba alguna ley que les perjudicaba, pero veo que no se manifiestan estos, que se manifiestan siempre los mismos, es decir, los pobres. Yo creo, insisto en lo que llevo defendiendo desde hace tiempo, que se está legislando para cargarse la enseñanza pública y todo lo que se hace en función de cargarse la enseñanza pública, y eso forma parte, esta es otra medida más que forma parte de esa estrategia de cambiar un modelo. Y por otra parte, en el tema de la universidad, a mí me asombra que estos días que ha muerto Adolfo Suárez y que se ha hablado del consenso, me sorprende que a todos los políticos en el ejercicio del poder se les haya llenado la boca hablando del consenso. Hombre, pues deberían ustedes practicar lo del consenso y ponerse a negociar
universitarios, los presupuestos, etcétera. Es decir, y contra las fuerzas políticas. Por eso te digo que, en fin, yo no espero nada de esta gente. Lo que espero es que en las próximas elecciones los echemos al paro, se vayan al paro y se queden allí para unos cuantos años. Bueno, con relación a las huelgas que ha habido de estudiantes, fundamentalmente, yo lo que diría es que, bueno, yo creo que hay gente que no está de acuerdo con los recortes y con la LOMCE, ¿no? La ley de la mejora de la calidad educativa. Entonces, yo creo que es un derecho constitucional el que la gente proteste, se manifieste, lea manifiestos, diga lo que tiene que decir y que quede claro que la gente no está de acuerdo. En contra de esto, habría que decir que yo estoy absolutamente en contra de las algarabías, de las barricadas, del quema de contenedores, del ataque a la policía, etcétera, etcétera. Eso es, y creo que cada día esto además se está proliferando más. Hace un tiempo, hace unos meses, estuvimos viendo lo de Gamonal, en Burgos. Entonces, yo creo que estas cosas, la verdad es que hay que entrar con contundencia en estos casos. Alguien el otro día decía, y me parece que es así, aquí quien tiene la autoridad en temas de violencia es la policía. O sea, el monopolio. El monopolio de la violencia la tiene la policía y nadie más. Y estos señores están encargados por eso son de orden público, ¿no? Entonces me parece que es importante ese tema. Este mismo sábado veíamos esos disturbios también en Madrid que comentaba José Ramón. Entonces yo creo que en contra absolutamente de la violencia y de la violencia además absolutamente desmadrada ya en este caso. Pero bueno, en este caso de las huelgas no ha habido esos excesos, no ha Sí, habido. sí, pero en Habido Madrid y en Bilbao, etcétera, etcétera, no aquí. Aquí en Zaragoza no ha existido, pero sí que se ha dado en otros sitios y además gente, yo creo que profesionales del tema ya, ¿no? O sea, que saben ya muy bien y con una virulencia, en fin, muy abundante, vamos, sí. Pero es que, por matizar, hay unos profesionales de la violencia que salen siempre que hay que hay una manifestación en la calle, sea para celebrar una victoria deportiva, sea para protestar como las marchas por la dignidad el otro día,
siempre los profesionales que tratan de manchar cualquier situación que perfectamente digna de reivindicar lo que sea. Entonces yo esos profesionales de la violencia espero que los pillen a todos, que les hagan pagar los desastres y ya está, por no mezclar. Y en cuanto a las movilizaciones, tanto de los universitarios como estudiantes de secundaria, es que es lógico que estén en la calle, porque están siendo víctimas de unos recortes terribles. Estamos viendo que los gobiernos, vamos a centrarnos en Aragón, hoy debemos en Aragón 2.000 millones más que en 2011. Y sin embargo, sigue habiendo recortes, sigue aumentando la deuda, no hacemos las tareas, es decir, algo falla, es decir, se gestiona mal, luego se gestiona mal. Y los chicos en la escuela, en la universidad, ven que no tienen salida, que tienen muchos problemas para estudiar, efectivamente, como dice Emilio, la enseñanza pública está sufriendo unos varapalos terribles, y al mismo tiempo que está sufriendo semejantes recortes, yo no sé, profesores en la calle, las aulas llenas, sin becas, todo este follón que efectivamente lo paga quien más problemas tiene. Estamos viendo al mismo tiempo que el gobierno, sin ningún pudor, ninguno, dice que va a rescatar a las constructoras que han fracasado con las autopistas radiales, y les va a dar así, pues de entrada ya 2.500 millones para ir tirando. Entonces, cuando ves que a las constructoras y a los bancos que están pillados con el asunto de las autopistas radiales, que vaya invento, no hay ningún problema de sacar 2.500 millones para echarles una mano de entrada, que luego seguiremos si se pagará todo probablemente. Los demás están sufriendo, estamos sufriendo unos recortes que son inhumanos, porque un chico que tiene que estar estudiando, que estudia, no le alcanza una beca, que las becas de comedor ha dado marcha atrás la DGA, porque el año pasado se inventó lo de las medias becas, como si las familias dispusieran de 48 euros todos los meses para tener niños en el comedor. Es que les parecía que era una especie de adelanto, era un fracaso como una catedral. Bueno, pues ahora han reculado y bueno, se va a recuperar las becas tal cual, pues, en fin, porque hay familias que no pueden mantener a los niños ni en su casa ni en la escuela, hay que darles de comer a estos niños. En este sentido, Emilio, que sí, yo lo que quería puntualizar es que la violencia del sábado del grupo ese de 100, 200 o 300 o 400, los que fuera, aún han llegado a la violencia de nuestros socios a los que hemos apoyado en Kiev. Es decir, hasta que no veamos en Madrid lo que pasa en Kiev, pues hombre, si apoyamos a los de Kiev, a lo que pasa en Kiev, que por cierto ya ha salido un vídeo en la que un colectivo de neonazis han pedido que les paguen los salarios por
hechos violentos y no les han pagado, pero que han participado, pues hombre, a mí me parece más infinitamente más violencia lo que acabas de comentar tú de las autopistas. Eso me parece una violencia extraordinaria. Los 3.000 y pico suicidios que se han producido en España como consecuencia de los desahucios. Me parece una violencia terrible porque estamos hablando de muertos. Hasta ahora ha habido 67 heridos de la policía, que por cierto, algunos han sido serios y graves, pero no como se ha dicho que eran gravísimos. Es decir, los servicios de emergencia han dicho que no era tal. Es decir, quiero decir, y reconociendo, es decir, y yo soy contrario a la violencia, pero vamos a ver si ponemos muy claramente qué violencia es la que Pero yo mezclaría quienes organizaron las manifestaciones, las marchas por la dignidad el fin de semana pasado, tendrían que ser los primeros que repudiaran la violencia que se ejerció al final. Si porque no iba con ellos. Que lo están repudiando, Lola. Hay que ser más contundentes. Incluso es muy posible que entre los 200 o 300 elementos que participaron, los 400, había gente infiltrada que les interesa. Al hilo de lo que comentabais, que efectivamente dinero hay, porque cuando hay que sacar dinero para cualquier cosa de estas, no hay. Entonces, lo que en algún momento, digamos, podríamos reclamar y reclamamos es que se establezcan unas prioridades en función de aquellas cosas que son auténticamente prioritarias. En este caso, por ejemplo, para hablar de uno de los temas que hoy estamos abordando hoy, el tema de las becas de comedor. Entiendo yo que cuando una familia solicita una beca de comedor, o sea, porque uno puede ir al comedor y poder pagar el comedor, pero si uno solicita la beca de decir, oiga, mire, es que no tengo dificultades para poner para dar de comer a mis hijos al mediodía. Entonces, eso para mí es absolutamente prioritario, porque seguramente alguna de estas familias, alguno de estos hijos, niños, posiblemente sea la mejor comida que haga en todo el día. Entonces, entiendo que eso tendría que ser de primera necesidad. Y aquí hay dinero, y parece que sí que lo hay, pongámoslo, y en este caso, en esto que estamos tratando hoy, aquí, por favor. Pero hoy hemos conocido los datos del déficit y Aragón incumple el déficit de 2013. Eso también podemos pensar que puede repercutir en
nuevos ajustes. Y hablaron Pero que ajuste, pero por favor, no en estas cosas de primera necesidad. Pero es una ingenuidad, es lo que dice. ¿sí? Bueno, Pues, bueno, yo te lo digo, que ¿verdad? aquí O sea, no tienen voluntad, les importa tres narices que haya niños que pasen hambre. Les importa tres narices. Sí, pero porque este incumplimiento del déficit de los 120 Ya lo- millones que nos que echaron ya cara lo sé, que Montoro, ya lo sé. esos 120 millones saldrán precisamente de nuevos recortes. ¿Y dónde? Sí, En la educación, en la sanidad, claro. en la primera Pero necesidad. SACIR, eh, No, ningún problema. CCC, Florentino Pérez, todos estos de las autopistas van a cobrar los 2000 y pico, Pero les fíjate, van a resolver yo esto. O sea, oía a no la tienen ministra, voluntad. oía a la ¿no? ministra de Fomento, a Ana Pastor, y decía, es que he heredado el problema de las autopistas. Pero ¿qué he heredado si ella era ministra cuando Aznar puso en marcha estas autopistas Pero y las igual, aprobaron? la pusiera Aznar, la pusiera Es igual, Zapatero, pero es bueno, igual, pero decir, es que ya pasa de castaño oscuro que hable de la herencia de su propio gobierno. ahora mismo van a decir 1 millón de euros les va a costar lo del cambio del aeropuerto de Barajas. Es decir, 1 millón de euros probablemente será más. Quiero decir, El que cambio de nombre. el cambio de nombre, quiero decir, que dinero hay. Por eso te digo que les importa tres narices que haya niños que pasen hambre. Hay 1.800.000 familias que no tienen ingresos. Por lo tanto, quiero decir, ese es un problema gravísimo que lo deberían resolver. No les interesa resolverlo. Es decir, es que a mí Bueno, me parece de España, una brutalidad, de una violencia España terrible. es el segundo país, es que se os tendría que caer la cara de vergüenza. España es el segundo país de Europa, después de Rumanía, con el mayor índice de pobreza infantil. Si decimos esto sin ningún rubor, sin que se nos caiga la cara de vergüenza a nadie, ya no hay nada más que decir. Claro que salía a la calle. Lagares lo dijo el otro día, la reunión de expertos. Lagares dijo a la sociedad española que se tenía que caer la cara de vergüenza de ver la situación, los paros y tal, y decir, oye, tú sinvergüenza, el sinvergüenza eres tú, que las medidas que estás proponiendo van a producir muchísima más pobreza. Bien. Y yo quisiera casi entrar en el tercer tema de temas educativos, que era el tema de la universidad. Sí. Ayer se celebró el Día de San Braulio, hubo un encuentro entre el rector y la consejera, y parece que las tensiones que ha habido otros años parece que se han paliado un poco. Parece que la DGA está dispuesta a estudiar las infraestructuras que en ese momento precisa la universidad para seguir con un mínimo de dignidad, y algunos edificios que ya están impresentables, y que luego el rector pedía que se apostara por
investigación, el desarrollo, la innovación y que fuéramos una universidad de alta especialización, ¿no? De conocimiento. Entonces a mí me parece que es otro tema que lógicamente no es que se pase hambre, pero tenemos que entender que las universidades son motores de desarrollo y de progreso, y entonces y estamos en una situación además con todas las universidades unidas del Valle del Ebro, el proyecto Iberus me parece que es un modelo precioso para que se apueste en serio también para que estas universidades puedan ser un referente dentro de sus especialidades también, ¿no? Precisamente universitarios y no universitarios son muchos jóvenes que salen cada año fuera de España a buscar un empleo a otros países. En este sentido, Alemania ha anunciado que expulsará de su país a los europeos, a los inmigrantes europeos que lleven más de 6 meses intentando encontrar un trabajo y no lo hayan logrado. Es una medida para regular la inmigración que ha tomado este país. Bueno, ¿qué os parece? A mí me parece un sarcasmo. Lo que ha dicho Merkel al respecto me parece un sarcasmo. Es decir, que se preocupen tanto del movimiento de ciudadanos y, por ejemplo, no controlen y establezcan unos criterios infinitamente más rígidos para el movimiento de capitales, que es mucho más grave y que produce, por ejemplo, pues pueden producir la ruina de países como España por la especulación financiera. Eso no les preocupa el movimiento de cuánto, de 100.000 ciudadanos, cuántos puede haber en Alemania, o 50.000 que no encuentran trabajo. Españoles puede ser en Alemania, no que no encuentran que trabajo, sino que están residiendo allí. están parte en otra. A mí me parece un sarcasmo y me parece de una desvergüenza brutal. Y el apoyo que ha dado el idiota de la Almunia a esa medida de la Merkel, que por lo visto debe ser legal, pero eso indica las carencias que tiene la Constitución Europea, la que aprobaron los que la aprobaron, las carencias que tiene, es decir, se permite el movimiento de capitales, se permite el blanqueo de capitales, se permite que entre dinero en el narcotráfico, se permite que se especule, aunque cueste hundir a un país. Y curiosamente, donde quieren legislar con una rigidez terrible es en el movimiento ciudadano. A mí me parece, pero de verdad, un sarcasmo. Yo no sé qué pensar de Alemania, porque este partido del jefe de gobierno del Bávaro, que es un hombre muy de derechas, pero al mismo tiempo el ministro de Economía de Alemania es socialdemócrata, con lo cual ves que allí hay una especie de desequilibrio muy peligroso.
sí. Pero hay un hecho con respecto a Alemania que me preocupa. Tienen un temor tremendo que lleguen, pues en fin, montones de búlgaros y de rumanos, y sobre todo, les preocupa más que nada, vamos a hablar en claro, que lleguen etnias gitanas allí y se apalanquen. Ese es el problema, el mayor miedo que tienen. Pues están montando semejante gori. Pero hay una cuestión de fondo que a lo mejor esto se podría ser más manejable, pero la cuestión de fondo que a mí personalmente me inquieta mucho es que en las elecciones europeas los partidos de extrema derecha europeos se han unido, ya forman un eje 5. De momento no han dejado entrar ni a los griegos, que son unos bestias, ni a los húngaros, que también lo son. De momento están allí, pero han formado un eje 5 países, los más potentes, y bueno, pueden sacar un grupo perfectamente en la Unión Europea, un grupo de extrema derecha. Y si la extrema derecha, en el momento que saquen grupo y controlen el 20% de la Unión Europea, es una amenaza real para todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de que Alemania echaría, más que echar, lo que no quiere es que accedan a las prestaciones sociales, porque Alemania tiene un sistema de prestaciones sociales muy generoso y está muy bien. Entonces, quieren impedir que nadie acceda a las prestaciones sociales si no trabaja. Pero es que esto, que de momento es una cuestión que parece más controlable, en las elecciones europeas, si la extrema derecha, este eje de extrema derecha gana las elecciones, cuidado que podemos vernos con muchos sustos, porque tenemos muchos españoles por toda Europa, están en Inglaterra, que también se van a echar, en Bélgica ya les han dicho lo mismo, en Bélgica ya están echando a los que están trabajando, es decir, que lo de Alemania es una anécdota más junto con lo que está ocurriendo en Inglaterra, lo que está ocurriendo en Bélgica, o lo que está ocurriendo en Suecia, o lo que está ocurriendo en Holanda, que es que ahí la extrema derecha se están haciendo fortísimos. Entonces, esto parecería una anécdota, pero que en el conjunto de Europa no es ninguna tontería. Ya lo habéis intuido, ya habéis dicho algo. Para mí, el tema de la coalición es un tema de equilibrios. Y seguro que ahí hay pactos para ver qué es lo que aprobamos, qué es lo que no aprobamos, y seguro que ahí tiene que este tema conseguirlo. Yo entiendo que me da la sensación que lo que intentan poner con estas cuestiones es orden, ¿no? De decir, vamos a ver, orden aquí y concierto, vamos a ver cómo regulamos un poco. Vamos a ver, Alemania es la nación que tira del carro en Europa. Yo creo que la persona que de alguna manera está buscando en estos momentos un trabajo digno, un trabajo para una persona preparada también, pues está mirando pues Alemania
desarrollarse mejor, ¿no? Porque no hay paro, etcétera, etcétera, hay muchas posibilidades de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que Alemania está intentando que efectivamente usted quiere trabajar, puede trabajar, venga usted aquí, ¿eh? Es deseado por Alemania. Oiga, mire, si usted tiene poco que aportar, no tiene cualificación, no tiene tal, viene aquí a cobrar un subsidio y mantenerse durante mucho tiempo, o es una persona que ya es una persona conocida de Alemania en un momento determinado y que quiere retornar porque ha defraudado antes, pues, evitarlo. En fin, estas cosas yo creo que... Entonces hacen una diferencia, quieren hacer una diferencia en la inmigración, si es bienvenida la inmigración cualificada. Sí, no seguro, seguro. Y ahora en este caso yo diría, les pasaría la pelota que la Unión Europea tiene con los subsaharianos que están en los guetos de Ceuta y Melilla, ¿no? ¿Qué hacemos con esta gente? Oiga, ¿les llevamos también una parte a ustedes o los dejamos? Es que ese tema da la sensación en Europa como que la gente se encoge de hombros, ¿no? No, este problema, es que ese problema es un problema crujiente y que se lo está comiendo el Estado español, ¿no? Y que de alguna manera ahí habría que tomar medidas de decir, a ver, esta gente, ¿qué hacemos? ¿Lo retornamos a sus países? ¿Esa es la medida? A ver, hablemoslo. Nos repartimos equitativamente. Es que es un problema tremendo. Yo no me atrevo a... Pero sí que ellos que intentan evitar que los búlgaros y romanos, como decía, rumanos, entren allí porque son etnias quizás poco deseadas, no sé, tampoco sé muy bien el tema. Pero ¿qué hacemos contra esta otra gente, ¿no? Es un problema para mí difícil y que la Unión Europea desde luego tenía que tomar cartas del asunto, ¿no? Debería tomar la Unión Europea en su conjunto, elaborar criterios comunes, porque decía Lola que cada país está tomando sus propias decisiones. Debería de haber un criterio común. Pero eso la Unión Europea, porque los países africanos nos viene toda esta inmigración a través de Melilla, de Ceuta, esta inmigración viene de África, de los países más pobres de África, pero países pobres porque la gente no tiene ninguna posibilidad de vivir, pero sin embargo son países muy ricos con muchísimas materias primas de las que están beneficiando las grandes potencias. Y las grandes potencias, China está trabajando muchísimo en África, pero si lleva su propia mano de obra, la lleva desde China. Entonces ya no es una cuestión europea, es una cuestión internacional. Yo cuando se reúne el G20 no sé cuáles se reúnen, porque tenía que tratar este tipo de cuestiones. ¿Qué hace China llevándose a todos los chinos a trabajar en África?
son aviones, que la que se produce en el sur de Europa por España. Es decir, la inmigración ilegal que está entrando por Medellín es infinitamente menor. Calculo que debe ser un 10 o un 15% de lo que está entrando por el este. Y ese problema, pero yo repito, todo ese rigor que quieren utilizar para el movimiento de ciudadanos dentro de la Comunidad Económica Europea, me sorprende que para el movimiento de capitales, para analizar qué dinero está entrando, cómo se están haciendo operaciones financieras, no tengan ese mismo rigor. Y yo apunto una cosa, es decir, en Alemania se está repitiendo lo que se produjo en los años 20. Es decir, conservadores y socialdemócratas propiciaron la llegada del señor Hitler al poder en el año 33. ¿Eh? Es decir, las políticas conservadoras y socialdemócratas de lo que fue la República de Weimar, que por una parte fue muy creativa en lo que, porque fue una explosión de conocimiento, de saber, de creatividad, como lo ha sido o como lo está siendo, produjo precisamente esas políticas nefastas económicas, produjo la ascensión de Hitler. Y me alegro que hayas comentado lo que está pasando en el norte de Europa, que yo espero que haya una cierta respuesta desde el sur de Europa, de un avance importante de la izquierda. Espero. Pero Bueno, es verdad que esas son las previsiones que hay, claro. nos queda apenas tiempo, así que me gustaría que hiciésemos una valoración de un hecho lamentable. Esta semana han fallecido 4 niños, 4 hermanos en una vivienda en el Vendrell por un incendio ocasionado en la vivienda. Sus padres han podido salvarse, habían sido desahuciados de esa misma casa meses antes y la habían vuelto a ocupar. Bueno, un hecho lamentable, decíamos, pero ¿cómo podemos encuadrar esta situación? Porque es una familia desahuciada, podemos decir casi que son víctimas colaterales de esta situación. José Ramón. Un drama terrible. O sea, el que puedas pensar que una familia de 9 personas están viviendo en un piso muy pequeño con unas condiciones absolutamente deprimentes y que en una noche se puedan morir 4 niños de una familia, vamos, yo es que me quedo sin palabras, o sea, no sé qué decir. Yo más que hablar de daños de víctimas colaterales, hablaría de víctimas directas de la situación, porque es una familia con un montón de miembros que se habían desahuciado y han vuelto a la casa, pero es que al padre le habían denegado el auxilio, ese salario
200 euros de auxilios sociales, habían denegado. No tenían. Se quedó el hombre en paro en 2008, ha ido trampeando y no tenía trabajo y no tenía ingresos. Entonces, piensas, vamos, en el mejor de los casos, probablemente pues tenía frío y no sé cómo se calentaría la casa, pues es que en unas situaciones, es una situación que se está viviendo en todo el país, en montones de familias, porque no tienen dinero. Hace poco hablamos aquí de la pobreza energética, no tienen para calentarse, no tienen para cocinar, entonces cualquier cosa es buena para calentarse, para entrar, para hacer una comida. Todo eso lleva a situaciones de este tipo. Es incontrolado, un fuego, claro que es incontrolado. Probablemente lo que han hecho habrá sido puentear del cajetín que tuviera esa casa en la entrada de la compañía eléctrica, habrán hecho un puente que se hace muy en precario y que lo que provoca muchas veces son incendios. Y esta violencia, es decir, esta violencia produció 4 muertos. 4 muertos. Madrid el sábado no produjo ningún muerto. Podría haber producido, evidentemente. Pero esta produció directamente 4 muertos. Y es un tema para mí muy grave. Repito, es muy posible que esta familia haya hecho un puente en el cuadro de entrada de la casa, porque las eléctricas, cuando desahucias o no pagas la factura, te dejan el cuadro. Cualquier neófito puede abrir el cajetín, porque es cuestión de cortar el cable, abrir el cajetín, conectar ahí un cable de cualquier manera y tienes suministro eléctrico. Además, ¿no? parece que estaban en precario. Bien, pero que estaban en precario porque habían vuelto a un piso que les habían desahuciado, pero como ocupas ya, o sea que... ocupas, pero esa es eso es lo que hacen los ocupas, es decir, los cuadros rompen el alambre que colocan las compañías eléctricas, abren el cajetín, y conectan de cualquier manera y ahí se producen incendios. Siempre se producen incendios. Tenemos que cerrar aquí el debate, se nos ha ido el tiempo, se sigue investigando las causas de estas muertes. Nosotros nos despedimos ya con vosotros. Muchas gracias a los 3 por habernos acompañado. A ustedes les dejamos con una información que seguro les interesa, y se presentó Solidar, la Asociación de Empresas Solidarias de Aragón, que tiene como objetivo favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad. Con ello